Buenas noches. El día de hoy voy a tocar el tema en esta charla jurídica sobre protección especial o desprotección indirecta, los trabajadores del grupo y con factores de riesgo en épocas de la COVID-19 en el Perú. A modo de introducción, la pandemia global por la COVID-19 ha obligado a las autoridades de nuestro país a adoptar una serie de medidas y disposiciones a efectos de evitar su propagación. A la fecha identificamos por lo menos 6 medidas laborales adoptadas por el gobierno. El primero es el trabajo remoto con licencia con goce. El segundo es apoyo económico del Estado. Tercero, carga del trabajador. Cuarto, agotamiento de medidas previas. Quinto, suspensión perfecta de labores. Sexto, proceso de reactivación de actividades económicas. A continuación, desarrollaremos algunos comentarios sobre los grupos y factores de riesgo, tanto en su regulación dentro de las medidas laborales adoptadas durante el estado de emergencia, como en su regulación en el contexto de la reactivación de actividades económicas. Asimismo, plantearemos críticas respecto al tratamiento legal brindado a los trabajadores pertenecientes a grupos o con factores de riesgo en épocas de la COVID-19 y sus implicancias en la práctica, a efectos de verificar si nos encontramos ante una protección especial de un grupo de trabajadores o se ha desarrollado una desprotección indirecta. Tratamiento legal de los trabajadores de los grupos y factores de riesgo. El concepto de grupo de riesgo fue recogido en primera instancia en el documento técnico de atención y manejo clínico de casos de la COVID-19, aprobado en la resolución magisterial 084-2020-MINSA, incluyendo dentro de esta clasificación a las personas mayores de 60 años y aquellos como comorbilidades tales como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión. Asimismo, criterios equivalentes fueron regulados como factores de riesgo. Posteriormente, mediante el documento técnico aprobado por resolución magisterial número 193-2020-MINSA, se amplió y se precisó dicha lista, determinándose que los grupos de riesgo para el desarrollo de cuadros clínicos severos y muerte, en este caso es la tasa de letalidad, son las personas mayores de 60 años, hipertensión arterial 6%, diabetes 7.3%, enfermedades cardiovasculares 10.5%, enfermedad pulmonar crónica 6.3%, cáncer 5.6% y otros estados de inmunosupresión. Asimismo, aparece la mención de los factores de riesgo individuales asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a la COVID-19. Hasta aquí se diferenció entre los grupos y los factores de riesgo. Sin embargo, no se planteó una definición de grupo de riesgo y se confundía este concepto con el de factores de riesgo. En el plano práctico, presentaba controversia en la identificación de los grupos de riesgo, toda vez que las normas laborales hacían referencia a este concepto remitiéndose a las normas técnicas sanitarias. En esas condiciones, con la publicación de la resolución magisterial número 239-2020-MINSA el 28 de abril del 2020, se brinda una primera definición de los grupos de riesgo.
artículo 6.1.10 como el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de 60 años o quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión. Esta normativa, al igual que sus predecesoras, distingue a los factores de riesgo, resaltando como ejemplos el asma, la obesidad y la insuficiencia renal crónica. Días después, el 7 de mayo del 2020, se publica la resolución magisterial número 265-2020-MINSA, norma que modifica la resolución magisterial número 239-2020-MINSA y adiciona los casos de asma, obesidad y la insuficiencia renal crónica, modificando el grado en el caso del factor de riesgo por obesidad, incrementando el IMC de 30 a 40. Seguidamente, el 10 de mayo del 2020, se publicó el Decreto Supremo número 083-2020-PCM, que incrementó el límite de edad de riesgo a 65 años y se retorna a la definición de grupo de riesgo señalada en la resolución magisterial número 084-2020-MINSA, salvo por una precisión adicional y otras que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria, comprendiéndose así a todas las comorbilidades añadidas con posterioridad por el Ministerio de Salud. El 13 de mayo del 2020 se publicó la resolución magisterial número 283-2020-MINSA, modificando nuevamente la norma técnica aprobada por la resolución magisterial número 239-2020-MINSA, incrementando el límite de la edad de riesgo a 65 años, tal como se plasmó en el Decreto Supremo número 083-2020-PCM, añadiendo características a los factores de riesgos establecidos de forma genérica, con lo cual varían sustancialmente la regulación de las normas técnicas, conforme se detalla a continuación. En la resolución magisterial 084-2020-MINSA indica a las personas mayores de 60 años que tengan hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, que en este caso es del 5.6%, y otros estados de inmunosupresión. En la resolución magisterial número 193-2020-MINSA tenemos a las personas mayores de 60 años con hipertensión arterial, el 6.0%, diabetes 7.3%, enfermedades cardiovasculares 10.5%, enfermedad pulmonar crónica 6.3%, cáncer 5.6% y otros estados de inmunosupresión. En la resolución magisterial 239-2020-MINSA tenemos a mayor riesgo de 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC 30 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, aquellos que establezca el Servicio de Seguridad y Salud. En la resolución magisterial número 265-2020-MINSA tenemos a las personas mayores de 60 años con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC de 40 más y aquellos que establezca el Servicio de Seguridad y Salud.
En la resolución magisterial 283-2020-MINSA tenemos y lo incrementa a 65 años, con hipertensión arterial no controlada, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor y obesidad con IMC de 40 a más. Si bien en el sentido de estas normas es proteger a un grupo de trabajadores, se aprecia que las variaciones en la definición, listado de los grupos y los factores de riesgo han afectado la correcta identificación de precisamente los trabajadores comprendidos en las medidas de protección y de prevención que deben ser aplicadas por los empleadores, generando inseguridad jurídica e incertidumbre en la aplicación de los planes y protocolos que deben ser diseñados por cada empleador. A modo comparativo, a efectos de apreciar la protección especial para este grupo de trabajadores de riesgo, se ha identificado que Argentina, en la resolución 207/2020- del 16 de marzo del 2020, como en el de Uruguay, decreto del 25 de marzo del 2020, y de República Dominicana, en la resolución 007/2020 del 18 de marzo del 2020, han regulado los grupos de riesgo de forma abierta. Consideramos que con mayor precisión en el caso de Argentina, que se ha establecido un listado por edad, excepto que sean considerados en servicios esenciales y factores de riesgo, añadiendo el deber de buena fe entre las partes para la adopción de medidas laborales, por ejemplo, la adopción del trabajo a distancia desde el lugar de aislamiento. En el caso de Chile no se han emitido normas en específico, sino que los grupos vulnerables han sido precisamente a través de declaraciones emitidas por el sector salud, a fin de protegerlos a través de medidas de prevención sanitaria. Desde la calificación de los grupos de riesgo y de las medidas laborales adoptadas en los países señalados, consideramos que el Perú ha adoptado una mayor protección normativa en sus inicios, a pesar de sus imprecisiones. Sin embargo, estas medidas, que en un primer momento se verifican con una mayor protección especial frente a otros países, se ha visto desdibujada por las constantes variaciones sustanciales, llegando a una desprotección indirecta de este grupo de riesgo. Medidas laborales en épocas de la COVID-19. Las constantes variaciones en la definición de grupos y factores de riesgo han generado inseguridad jurídica en los empleadores, que deben realizar el proceso de identificación de los trabajadores comprendido en las medidas sanitarias y de protección, así como también en los trabajadores, respecto de las medidas especiales que deben exigir a sus empleadores, evidenciando una transición de un modelo de protección especial a un modelo de desprotección indirecta. Trabajo remoto y licencia con goce. Mediante decreto de urgencia número 026-2020, se estableció como medida paliativa la posibilidad de aplicar la modalidad de servicio de trabajo remoto, planteando un tratamiento diferenciado para los trabajadores de los grupos de riesgo. Así, en el artículo 20 señala que, durante la emergencia sanitaria, el empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo, por edad y factores clínicos, establecido en el documento técnico denominado
atención y manejo clínico de casos de la COVID-19. Escenario de transmisión focalizada. Aprobado por Resolución Magisterial número 084-2020-MINSA y sus modificatorias. A efecto de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos. Asimismo, se prevé que ante la imposibilidad de aplicar trabajo remoto por incompatibilidad con la naturaleza de las labores, el empleador debió otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Posteriormente, a través del Decreto Supremo número 010-2020, se reglamenta su aplicación, estableciendo la posibilidad de condonación por decisión unilateral del empleador de la licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, añadiendo la configuración de una infracción muy grave en caso de incumplimiento de la aplicación del trabajo remoto para los grupos de riesgo. En ese contexto, el sentido de la norma fue otorgar una protección especial a un grupo de trabajadores que presentan un mayor nivel de exposición de complicaciones y muerte en caso de contagio por el virus, para la cual determina como primera medida la aplicación del trabajo remoto, y ante la imposibilidad de ello, otorgar licencia con goce de haber sujeta a compensación. En su oportunidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió diversas declaraciones en distintos medios, sentando como posición que las alternativas señaladas en la normativa son las únicas posibles de ser aplicadas. Al respecto, es necesario señalar que esta normativa no prohíbe el uso de medidas alternativas, ni para la generalidad de trabajadores, ni para los trabajadores de los grupos de riesgo, razón por la cual, a nuestro juicio, es factible aplicar otro tipo de medidas laborales, tales como licencia sin goce de haber o suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor. Suspensión perfecta de labores y medidas alternativas. Como otra de las posibilidades o de las posibles medidas a ser adoptadas, también se dispuso la aplicación de la medida de suspensión perfecta de labores. Si bien esta figura está regulada en el artículo 15 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 003-97, se aprobaron reglas legales específicas para su aplicación en el contexto de la COVID-19. Decreto de Urgencia número 038-2020, estableciéndose como causales para la aplicación de dicha medida el que los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o licencia con goce o por el nivel de afectación económica, exigiendo además la implementación de medidas alternativas previas como el otorgamiento de vacaciones, reducción de remuneraciones y otros por acuerdo entre las partes, todo con la finalidad de mantener la vigencia de la relación laboral. La posibilidad de implementar una medida de suspensión perfecta de labores generó un tardío conocimiento por parte del gobierno, que incluso cambió de posición sobre su viabilidad. Sobre el particular, la relación a los trabajadores del grupo de riesgo por edad o con factores clínicos, comorbilidades, los empleadores podían adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.
del marco de la norma, tampoco se aprecia una prohibición expresa de aplicar la suspensión perfecta de labores a este grupo de trabajadores. Este hecho se reitera en la sexta disposición complementaria final del Decreto Supremo número 011-2020, que establece que las medidas señaladas para los trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores clínicos señalados en el Decreto de Urgencia número 038-2020 son las establecidas en el artículo 4 de dicha norma. Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, acuerdo por adelanto de vacaciones, reducción de la jornada laboral con reducción proporcional de la remuneración, reducción de la remuneración sin afectar la remuneración mínima vital vigente, entre otras que cumplan con el objetivo de mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneración. Es necesario tener en cuenta lo señalado en el inciso 5.3 del artículo 5 del Decreto Supremo número 011-2020 respecto a las condiciones para aplicar la suspensión perfecta de labores, así como la imposibilidad de afectar la libertad sindical a las trabajadoras embarazadas y de ejercer un trato discriminatorio, protegiendo especialmente a las personas con discapacidad diagnosticados con la COVID-19 y grupos de riesgo por edad y factores clínicos. Es decir, se podría interpretar que, en tanto no se vulnere su derecho a la no discriminación, es posible la aplicación de la suspensión perfecta de labores. No obstante, y aunque no está prohibido, nuevamente la interpretación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo conlleva la imposibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores a este grupo de trabajadores. En el supuesto de aplicar la suspensión perfecta de labores a los trabajadores del grupo de riesgo, merece una especial consideración evaluar qué tipo de suspensión podría ser aplicada, según el tipo de supuesto de imposibilidad. Consideremos que el único tipo de supuesto aplicable para los trabajadores como grupo de riesgo sería el de imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber sujeta a compensación por afectación económica, con posibilidad de que el empleador condone la compensación. Considerando las normas emitidas, no resulta lógica la aplicación de una suspensión perfecta por la naturaleza de las actividades, ya que sería necesario un requisito adicional, la afectación económica. Así, en tanto ello sea acreditado, se podrá aplicar la suspensión perfecta a este grupo de trabajadores. El artículo 5.3 del Decreto Supremo número 011-2020 merece un análisis por separado. La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con la COVID-19, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. De esta norma podemos advertir que la suspensión perfecta no puede ser impuesta como medida discriminatoria, protegiéndose de manera especial a las personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos. La norma no prohíbe la aplicación de la suspensión perfecta, únicamente prohíbe de su aplicación discriminatoria. Por tanto,
Si el empleador procediera a aplicar la suspensión perfecta por la imposibilidad de otorgar trabajo remoto y la licencia con goce de haber sujeta a compensación respecto al grupo de riesgo, ello podría ser considerado como un acto de discriminación. Según la cantidad de trabajadores, en vista de la especial protección que se otorga a los trabajadores del grupo de riesgo, correspondería su aplicación en tanto se encuentre en una suspensión perfecta de labores total, siguiendo el criterio de afectación económica. Entiéndase que los factores señalados para identificar al grupo de riesgo son bastante extensos, razón por la cual en toda empresa podría existir por lo menos un trabajador perteneciente a este grupo y por tanto haciendo inviable la suspensión perfecta total de labores. Y lógico el criterio del Ministerio de Trabajo de prohibir su aplicación. Consideramos que la suspensión perfecta parcial de labores solo puede calzar en tanto el cierre involucre un área completa del sistema productivo. Tratamiento legal durante la etapa de reactivación de actividades e implicancias. Mediante el Decreto Supremo número 080-2020 PCM, se aprueba la autorización para la reanudación de actividades económicas de forma gradual y progresiva, estableciendo como requisito para la reanudación de actividades el implementar un plan de prevención de los trabajadores que retornen a sus centros de labores, edad mayor a 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC con 30 más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. En este contexto, mediante la resolución magisterial 239-2020-MINSA, se dispuso que tanto los trabajadores del listado siguiente como aquellos que establezca el médico del Servicio de Seguridad y Salud deben mantener la cuarentena correspondiente. Como vemos, se trata de una lista abierta que, sin mayor sustento técnico, fue precisada mediante la resolución magisterial 083-2020-MINSA. Factores que han sido cambiados, además de la modificación aprobada por resolución magisterial 265-2020-MINSA. En el caso de obesidad, corresponde aplicar un índice de masa corporal de 40 más. En la misma línea de lo dispuesto por el Decreto Supremo 083-2020, se varió la edad del grupo de riesgo de 60 años a 65 años de edad. Sobre el Decreto Supremo 083-2020 debemos destacar lo dispuesto en el inciso 8.3 del artículo 8. En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Salud. En ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la prestación de servicios. A la fecha no han sido emitidos los lineamientos del Ministerio de Trabajo y del MINSA, del Ministerio de Salud, sobre la declaración jurada de asunción voluntaria de responsabilidad. Cabe señalar que correspondería, previo a la reincorporación de los trabajadores del grupo de riesgo, un médico especializado en salud ocupacional diera la validación y autorización para que dicho trabajador pudiese reincorporarse al centro de labores, sin ser ello un riesgo para su salud, como para terceros. Para ello se deben evaluar condiciones
como el factor de riesgo existente, la naturaleza de las labores, el nivel de exposición, entre otros. Esta nueva regla merece una especial consideración, ya que evidencia un cambio importante de postura. Se ha pasado de un criterio extremo de considerar que en estos trabajadores solo se les puede otorgar una licencia con goce de haber, a ser considerados como un grupo que puede renunciar a los derechos establecidos por las normas que precisamente tienen la finalidad de protegerlos. Esta nueva etapa de reactivación económica, la cual identificamos como etapa 6 en las medidas adoptadas por el gobierno, ofrece comentarios cargados de inseguridad jurídica, llamando la atención que en esta nueva etapa, en menos de una semana, se han modificado los criterios sobre grupos y factores de riesgo, reduciendo su ámbito de aplicación y, peor aún, permitiéndoles renunciar a un fuero mayor de protección a través de una declaración jurada, pese a tratarse de un grupo contingente que se ha visto identificado y protegido desde el inicio de la emergencia sanitaria. A manera de conclusión tenemos sobre en este caso la regulación sobre los grupos de riesgo ha presentado constantes cambios y variaciones sustantivas, pasando de una protección especial a una libertad de decisión en manos del trabajador, generando con ello una desprotección a una desprotección directa de este grupo de trabajadores. La constante redefinición indiscriminada y desordenada de los dispositivos legales ha generado inseguridad jurídica y problemas en la identificación de este grupo, lo cual incide en los lineamientos de vigilancia, control y prevención que deben elaborar y aplicar los empleadores en el marco del deber de prevención frente a la exposición por contagio de la COVID-19. La normativa no prohíbe el uso de medidas alternativas, ni para la generalidad de trabajadores, así como tampoco para los trabajadores del grupo de riesgo, razón por la cual, a criterio nuestro, es posible aplicar otro tipo de medidas, entre ellas establecer el acuerdo entre las partes, considerando la situación compleja y adversa en estos tiempos. Al no encontrarse prohibida la aplicación de otras medidas como la suspensión perfecta de labores, esta podría ser aplicada en tanto no sea parte de un trato discriminatorio contra los trabajadores del grupo de riesgo, debiendo operar esta figura de manera extraordinaria respecto a este grupo de trabajadores. Esto sería todo por mi parte en esta charla jurídica y espero les haya sido de mucha utilidad. Gracias.